Estuvimos viendo en la clase 1 a ambiente como sistema complejo e indagamos en las líneas de pensamiento sobre desarrollo sostenible. Luego de el capitalismo verde y la desmaterialización, vamos a trabajar sobre el decrecimiento. La idea de crecimiento nace de pensadores críticos con el desarrollo y con la sociedad de consumo. Entre ellos, Iván Illich y André Gortz como principales referentes, si bien François Partait también estuvieron trabajando sobre esta línea, que básicamente es una crítica fuerte al fracaso del desarrollo en el tercer mundo, ¿no? Esta polarización que genera este sistema de desarrollo y cómo a partir de esta polarización podemos decir que es un modelo que va a llevar obviamente a la crisis que estamos viviendo actualmente. Dentro de sus referentes también encontramos autores como Vandana Shiva o Arturo Escobar. Y del mismo modo, en el campo de la economía tenemos a uno de los autores fundamentales que es Hernan Daly, economista norteamericano que recibió el Nobel Alternativo en 1996 y propone la idea de que es posible una economía estable con unas condiciones estacionarias de población y capital y el crecimiento cero. Esto obviamente fue muy revolucionario en su momento porque planteaba la paralelización de la línea de crecimiento en vez de la línea ascendente, que es la que normalmente se ilustra cuando hablamos de desarrollo. Dentro de los pensadores también Serge Lautoch, quien aparece como la cara más visible de esta escuela de pensamiento, señala que el decrecimiento implica desaprender, desprenderse de un modo de vida equivocado, incompatible con el planeta y sus límites. Se trata de buscar formas de socialización, de organización social y económica. El propósito fundamental al cual apunta el decrecimiento es al abandono del insensato objetivo de crecer por crecer, cuyo motor no es otro que la búsqueda desenfrenada de ganancias para los poseedores de capital. Esto obviamente marca la línea base de pensamiento del decrecimiento, ¿no? Que es realmente interpelar el crecimiento como tal, ¿no? ¿Cuál es el fin del crecimiento desmedido? Bueno, y hace fuertes alusiones a lo que es la agricultura agroecológica, la desindustrialización, el fin del modelo de transporte tal cual lo conocemos, el fin del consumismo, de la publicidad, de la desurbanización. Básicamente, no el fin de la desurbanización, sino la importancia de la desurbanización y de la revalorización de los espacios rurales. El entendimiento de lo que es el salario máximo, la conservación y reutilización, la autoproducción de bienes y servicios, la reducción del tiempo de trabajo, la austeridad, los intercambios no mercantilizados, ¿sí? Esto es lo que también plantea el modelo anterior que vimos, la desmaterialización, que es, si bien no volver al modelo feudal, sí el trabajo de la ruralización en vez de la urbanización. Dentro de este movimiento se trabaja en la articulación de tres niveles de resistencia. El nivel de resistencia individual, la simplicidad voluntaria, el nivel de la alternativa colectiva, que permite inventar otras formas de vida para generalizarlas, el nivel político, es decir, el de los debates, el de las decisiones colectivas, fundamentales en la definición de la sociedad. Y este resumen lo presenta Mosangini en el 2007, básicamente para terminar de cerrar esta que es una de las ideas que más fuerza tomó en los últimos 20 uno de los pensamientos cuando hablamos de surgen crisis y respuesta frente y es el concepto que consiste en imitar a la naturaleza a la hora de reconstruir los sistemas productivos humanos con el fin de hacerlos compatibles con la biosfera. Básicamente es una estrategia que corresponde un papel clave a la hora de dotar de contenido a la idea más formal de sostenibilidad. La propuesta de la biomimesis consiste en generar un entramado de colaboraciones que nos permitan la reconstrucción ecológica de la economía, que persigue, entre otras cosas, en imitar el funcionamiento de los ecosistemas. Estaría construida a partir de las 5 grandes premisas: vivir del sol como fuente de energía, y acá está ese fuerte hincapié en lo que son las energías verdes, cerrar los ciclos de los materiales, economía circular, no transportar demasiado lejos los materiales, ¿sí? Lo que es la huella de carbono, la trazabilidad de los productos, evitar los xenobióticos, tales como los contaminantes orgánicos persistentes o los organismos modificados genéticamente, básicamente los transgénicos.
y respetar la diversidad en todos sus aspectos. Eh, Básicamente este concepto se basa también en la idea de que la única empresa que nunca ha quebrado en unos 4.000 millones de años es la naturaleza. Y según sostiene Bester, que es otro de los pensadores que acompañan esta línea, la naturaleza nos proporciona el modelo para una economía sustentable y de alta productividad. En consecuencia, es necesario comprender los principios del funcionamiento de la vida en sus diferentes niveles, en particular el nivel de ecosistema. Volvemos de nuevo a ambiente como sistema complejo, justamente en esta mirada ecosistémica de la economía. De tal manera que el espacio urbano, industrial y agrario sea lo más parecido posible al funcionamiento de los ecosistemas naturales. Estos planteos son convergentes con la demanda que armó Ernest Ness por la sostenibilidad radical, fuerte y profunda, que la califica como lo que habíamos visto anteriormente, que es el ecologismo profundo. Replantear, interpelar el modelo existente y llevarlo hacia un modelo que justamente vaya en línea con los límites planetarios. Básicamente, estas líneas de pensamiento rechazan la imagen del hombre en el medio ambiente a favor de la imagen de relaciona al campo total. O sea, somos parte de este ecosistema. La igualdad biosférica, igualdad de derecho a vivir y florecer, básicamente lo que hablábamos antes, es una idea mucho más cercana al biocentrismo que al antropocentrismo, y el principio de la diversidad y de simbiosis. Entre otras cosas, postula y mantiene una postura anticlasista, que esto es algo también importante, combate la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales, la complejidad, no complicación, o sea, el hecho de identificar aquellos movimientos y estructuras ecológicas sencillas y trabajar sobre ellas, y la autonomía local y la descentralización. Volver a la idea de estructuras ruralizadas con un autoabastecimiento local y por ende terminar con los grandes traslados en todo sentido. Cerramos entonces la línea de pensamiento biomimesis. Sumac Causai. Bueno, desde la propia perspectiva, los movimientos indigenistas de Sudamérica enarbolaron desde hace mucho tiempo esta propuesta de camino que es Sumac Kawasai. Los mismos indígenas de Bolivia, Ecuador y Perú, los que ahora proponen un concepto nuevo para entender el relacionamiento del hombre con la naturaleza, con la historia, con la sociedad, con la democracia. Es un concepto que propone cerrar las heridas abiertas que el concepto neoliberal de desarrollo y de crecimiento económico han generado en la historia, sobre todo de América Latina, que es de donde surge. Y Sumac Wasai, que en traducción significa el buen vivir, tiene como objetivo trabajar en profundidad y visibilizar el concepto de calidad de vida. Sin embargo, es el movimiento, la única alternativa al discurso neoliberal de desarrollo que viene desde estas líneas de pensamiento indígenas. Tiene una oportunidad fuerte que es el de devolver la ética de la convivencia humana con el entorno natural y básicamente plantea que es necesario un nuevo contrato social en el que se pueda concebir la unidad de la diversidad porque es la oportunidad de oponerse a la violencia del sistema. Es una expresión de una forma ancestral del ser y del estar en el mundo. Esta línea de pensamiento se vincula y se desarrolla fuertemente con la resignificación del vínculo entre el hombre y la naturaleza y nos lleva a esa cosmovisión indígena de estos grupos que habitan en constante armonía con los espacios naturales. Continuamos con la ética del consumo, planteada por Adela Cortina. La ética para el consumo está anclada en una argumentación bastante básica, que pone a disposición el hacer posible nuestra felicidad, pero desde un espacio de moralidad, ya que toma fuertemente aquellos pensamientos que se recuperan de la idea de Gandhi, respecto a que consumir más allá de lo que se necesita es un robo. Y hace fuerte hincapié sobre a quién se le está robando y toma la idea de la externalidad, ¿no? Porque hay siempre que para una sociedad, pongámosle típica capitalista, podría ser una sociedad norteamericana que tiene un exceso en su consumo, para poder llevarlo adelante, hay otra sociedad que tiene
un nivel de consumo por debajo de muchas veces lo necesario. No consumas nunca productos cuyo consumo no se puede universalizar, sin producir daño a las personas o al medio ambiente. Esto básicamente es una de las frases fuertes que toma Cortina para poder llevar adelante su desarrollo de la ética del consumo. La igualdad de consumo, entendida como la creación de estilos de vida incluyentes y universalizables, la moderación de consumo compulsivo y el diseño de un pacto global sobre el consumo que haga posible promover la capacidad de las personas de consumir de forma autónoma, defender sus intereses mediante el diálogo y desarrollar sus proyectos de vida feliz. Básicamente son las líneas de pensamiento de ética del consumo que hace obviamente una fuerte interpelación sobre la forma que tenemos de consumir, sobre todo aquellos países occidentales, y cómo es que este tipo de consumo está haciendo cada vez una mayor polarización a nivel global. El principio de abajamiento es la última línea de pensamiento sobre desarrollo que vamos a estar tocando en estas clases. Es una perspectiva similar a las antes presentadas. En este caso, Joaquín García Roca nos plantea un nuevo principio al cual denomina de abajamiento. Sostiene que la lógica del capitalismo globalizado produce y ha acentuado las desigualdades entre los países y consagra un mundo único pero desigual y antagónico, reforzando el poder económico de los ricos y aumentando el número de los empobrecidos, creando así una brecha cada vez más profunda entre países y al interior de cada país, por supuesto. Para enfrentar una sociedad mundial será necesario, en este caso, el surgimiento de la mundialización, cuyo norte y guía será la creación de una única familia humana. Esto es básicamente el principio de igualdad por sobre todas las cosas. Señala que es la solidaridad que se despliega en la piedad ante el otro, en el reconocimiento del otro y en la universalidad para el otro, la energía vital y el paradigma a partir del cual nuestra sociedad puede tomar conciencia de sí misma y buscar con urgencia soluciones. Podemos hacer un pequeño paralelismo entre el principio de bajamiento y lo que está pasando hoy con la pandemia. No digo, es interesante ver cómo aquellos países que han logrado en el menor tiempo conseguir una solidarización universalizada son aquellos que han tenido menos contagios y menos muertes, ¿no? Porque implica menor cantidad de gente en situación de riesgo de contagio. Y esto tiene que ver con el principio básico de solidaridad, más allá de las decisiones de gobierno. Hemos visto cómo en países donde se han tomado decisiones de gobierno fuertes para evitar que la pandemia avanzara, al no estar respetadas por parte de la sociedad, y en esto hacemos fuerte hincapié en el tema de la solidaridad que cada uno tiene desde su espacio personal, han llegado a límites de contagio muchísimo mayores que en aquellos países donde sí ha surgido un pensamiento solidario para acompañar estas decisiones de gobierno. La universalización hace que la solidaridad entre una nueva fase caracterizada por el abajamiento o, en términos bíblicos, por un cierto anonadamiento. La solidaridad por abajamiento obliga a renunciar al disfrute de algunos derechos e incluso ir en contra de nuestros intereses. En el mundo único, desigual y antagónico, no es posible ser solidario sin quedar afectado radicalmente el propio bienestar, ya que nuestro modo de vida no se puede generalizar a toda la humanidad. Esta solidaridad consiste en organizar todo desde los derechos de los menos iguales. Se trata de abajarse hacia ellos, ya que no va a ser posible que ellos suban al nivel que hemos alcanzado nosotros. Esto plantea García Roca en 1998 y es justamente la idea puntual de la línea de pensamiento de abajamiento. Nivelar hacia aquellos que menos tienen para de esa manera equilibrar el desarrollo y lograr la mayor de las posibilidades en calidad de vida para toda la población. Para cerrar las líneas de pensamiento sobre desarrollo sostenible, cabe preguntarnos qué nos señala la idea de desarrollo sostenible. Tratando de sintetizar la enorme riqueza de reflexiones producidas en torno a todos estos conceptos que vimos, podemos decir
que la idea principal del desarrollo sostenible es que debemos heredar a nuestros descendientes al menos la misma riqueza de potencialidades de vivir plenamente la condición humana que nosotros hemos podido vivir. Lo interesante aquí es, en esta definición, que aparece la noción de solidaridad intergeneracional, ¿no? Esta idea que va a trascender lo espacial y lo temporal, que es básicamente lo que venimos viendo cuando vemos el sistema complejo. Richman en el 2004 señala que sostenibilidad es vivir dentro de los límites de los ecosistemas. ¿Qué quiere decir desarrollo sostenible sino vivir dentro de los límites de la naturaleza con justicia social y con una vida humana plena? Y esta idea básicamente se traduce necesariamente en evitar todo tipo de derroche, en usar eficientemente todos los bienes disponibles, esto es, en perseguir deliberadamente en nuestro consumo ciertos niveles de mensura cada vez que sea posible e incluso la frugalidad cuando ello sea necesario. Entonces podemos decir que la idea de economía solidaria básicamente es la necesidad de compatibilizar el interés individual y el bienestar colectivo. Nuestra economía globalizada es una economía de destrucción y de muerte. Así lo plantea Hinkenberg, ya lo habíamos visto, ya que subordina absolutamente el bien común planetario, la lógica de la vida, a los intereses individuales, la lógica del capital. Como conclusión de la unidad 1 podemos decir que la magnitud de la crisis que enfrentamos nos demanda una profunda revolución cultural, que está siendo provocada por la escasez de energía y de recursos naturales, y que tiene como protagonistas a nuestros hijos, básicamente porque el plazo en el cual hoy nos manejamos es muy corto. Dicha revolución, que ya está en marcha, transformará radicalmente muchos de los valores que se presentan como considerados intocables entre nosotros. Entre ellos, el ser-hacer reemplazará al tener como valor básico de la sociedad. El concepto de renovabilidad adquirirá absoluta centralidad en los sistemas de valores. Cualquier acto humano y tecnológico basado sobre la renovabilidad de materia y energía será éticamente válido. Las opciones de producción estarán orientadas por las leyes de la termodinámica. Una idea fuerza que reemplazará a la de desarrollo será el concepto de límites de crecimiento, de equilibrio biofísico o estado estacionario, e incluso de decrecimiento. Las nociones de cuidado, de ahorro, de autolimitación, de respeto a la sacralidad de toda forma de vida, entre otras similares, se instalarán como ideas fuerza en el imaginario colectivo. Se buscará alcanzar un estado demográfico estacionario, donde el crecimiento demográfico llegará a ser considerado éticamente inaceptable. El concepto de dignidad humana se constituirá en el norte orientador de todos los esfuerzos políticos, pues concilia los objetivos de sostenibilidad ambiental con los objetivos distributivos de la equidad social. Con esto cerramos la unidad 1 y terminamos con esta línea de pensamiento que nos plantea Elizalde en su postulado: el desarrollo puede llamarse sustentable en el siglo XXI, la cuestión de los límites y las necesidades humanas. Tenemos aquí entonces las nociones básicas para entender el desarrollo sostenible desde las diferentes líneas de su pensamiento y para poder construir las propias, ya que este sistema y este modelo se tiene y se debe interpelar constantemente, como habíamos dicho, ya que se está inmerso en un sistema complejo al que denominamos ambiente. Con la finalización de la unidad 1 vamos a proceder a hacer estas tres pequeñas actividades que tienen que ver con las líneas de pensamiento sobre el desarrollo y la percepción que tienen ustedes respecto de las mismas en relación a la situación actual a nivel global y al pensamiento que ustedes mismos puedan desarrollar en base a la experiencia que ya tienen, tanto sea en sus trabajos como en sus estudios previos. Lo importante acá sería lograr interpelar el sistema actual y relacionarlo con las líneas que venimos trabajando, así como con un posible abordaje a posteriori de la situación que vivimos de parate global.